Durante siglos, hemos sido educados bajo una idea aparentemente lógica pero profundamente limitante, que para lograr algo debemos perseguirlo con insistencia, empujarlo, buscarlo, forzarlo. Que el esfuerzo directo, constante y en línea recta es el único camino hacia el éxito, la paz o el amor. Sin embargo, existe una sabiduría mucho más antigua que contradice radicalmente este paradigma. Una enseñanza susurrada desde los rincones del tiempo, nacida en la filosofía del Tao, y condensada con sencillez y profundidad en las palabras de un solo hombre, Lao Tzu. Lao Tzu no escribió un tratado para convencer, ni fundó una escuela para adoctrinar. Él simplemente observó. Observó cómo fluye el agua, cómo crecen las raíces, cómo el universo se despliega sin prisa pero sin pausa. Y desde esa observación, dejó caer una de las verdades más poderosas jamás dichas. El Tao actúa sin actuar, y sin embargo, nada deja sin hacer. Este aparente enigma contiene una de las leyes más misteriosas y transformadoras, la ley del movimiento inverso. ¿Te ha ocurrido que, cuanto más intentas dormir, menos puedes? ¿Que cuando desesperadamente buscas amor, nadie aparece? ¿Que si persigues el éxito con ansiedad, la vida parece cerrarte todas las puertas? Este fenómeno no es casual. Es una ley natural. Lao Tzu lo comprendió. Todo lo que es forzado, se resiste. Todo lo que es soltado con sabiduría, tiende a llegar. Este audiolibro es un viaje a esa verdad profunda. No es un curso de motivación. No te enseñará a correr más rápido, ni a esforzarte más. Te invitará, más bien, a recordar cómo funciona la realidad cuando dejas de interferir. A descubrir el poder de la no acción consciente, la maestría del vacío, el arte de atraer en lugar de perseguir. La ley del movimiento inverso es sencilla en su esencia, pero radical en su aplicación. Implica que para recibir, debes dar sin esperar. Que para llegar, debes soltar el camino. Que para atraer, debes detener la persecución. Y que, paradójicamente, cuanto más vacío estás, más espacio creas para que lo nuevo llegue. Este audiolibro te hablará al alma. Serás suave, como el viento entre los bambúes. Pero también firme, como el río que no se detiene aunque nunca luche contra las rocas. A través de cada capítulo, descubrirás cómo esta ley se manifiesta en tu vida, cómo liberarte del control y cómo confiar en una fuerza mucho más sabia que tu mente, la sabiduría del flujo. Lao Tzu decía: cuando dejas de querer controlar, la vida comienza a fluir. Y quizás, en este instante, al escuchar estas palabras, ya algo en ti comienza a hacerlo. No necesitas entenderlo todo ahora. Solo necesitas permitirte escuchar. Escuchar con el corazón abierto, con la mente relajada, con el alma atenta. Porque lo que vas a escuchar a continuación no es nuevo. Es lo que siempre supiste, pero habías olvidado. Bienvenido al movimiento inverso. El único movimiento que te lleva de regreso a ti. Capítulo 1. Lo que persigues, huye, la paradoja del deseo. Hay una ley sutil que gobierna la forma en que la vida responde a nuestros actos. No está escrita en los libros de ciencia, pero la has sentido una y otra vez en tu experiencia. Es la sensación de que, por más que te esfuerzas, algo sigue alejándose. Que cuanto más ansías, más vacío te sientes. Que el éxito parece mirar hacia otro lado justo cuando crees tenerlo cerca. Esta es la primera expresión de la ley del movimiento inverso. Lao Tzu lo sabía, la vida no responde al esfuerzo forzado,
sino a la vibración del ser. Imagina que corres tras una mariposa. Ella revolotea frente a ti, pero cada vez que das un paso, se aleja un poco más. Si la persigues con intensidad, se eleva y desaparece. Pero si te sientas en silencio, si te relajas y permites, a veces, la mariposa vuelve y se posa suavemente sobre tu hombro. Esto no es magia. Es una ley energética. Lo que persigues desde la carencia, se resiste. Lo que permites desde la plenitud, se manifiesta. Lao Tzu hablaba del Wu Wei, el arte de actuar sin forzar. Una acción sin tensión, sin apego, sin ansiedad. Una forma de moverse en el mundo que no busca dominarlo, sino fluir con él. Para él, todo en la naturaleza sigue este principio. El río no empuja la roca, la rodea. El bambú no resiste el viento, se dobla. El árbol no crece más rápido porque lo desees, sino cuando el tiempo y el entorno están listos. ¿Por qué entonces creemos que en nuestra vida las cosas deben venir solo si las empujamos? El deseo en sí no es el problema. Desear es humano. El error está en la vibración desde la cual deseamos. Si deseamos algo desde la sensación de me falta, necesito, no soy suficiente, generamos una frecuencia de carencia. Y esa frecuencia es la que el universo refleja. Atraemos más de lo mismo, ausencia, lucha, demora. Pero si ese mismo deseo nace desde la aceptación, desde la abundancia interior, desde el no apego, entonces se convierte en una fuerza magnética que llama lo que es afín. Aquí está la paradoja. Para recibir, no debes estar en modo de buscar, sino en modo de ser. No se trata de quedarte inmóvil, esperando que todo llegue sin moverte. Se trata de alinear tu energía con aquello que deseas, sin volverte esclavo de ese deseo. Se trata de caminar hacia tus sueños sin perseguirlos desde la ansiedad. De actuar sin necesidad de controlar. De crear sin perderte en el resultado. Este principio puede aplicarse a todo: relaciones, dinero, salud, propósito. Si persigues una pareja desde el miedo a estar solo, alejarás el amor. Si corres tras el éxito desde el deseo de validación, perderás el disfrute del camino. Si buscas la paz intentando eliminar el caos externo, jamás calmarás tu mente. Porque todo lo que realmente importa, llega cuando dejas espacio para que llegue. Lao Tzu no te invita a rendirte ante la vida. Te invita a soltar la ilusión de que puedes controlar el momento en que florece una flor. Porque cuando sueltas la necesidad de que sea ahora, dejas de vibrar en carencia. Y comienzas a resonar con el todo. En este primer paso del viaje, lo importante no es entender, sino observar. Obsérvate en tus deseos. ¿Desde dónde estás pidiendo? ¿Desde la plenitud o desde la urgencia? ¿Desde el amor o desde el miedo? Si logras identificarlo, algo comienza a cambiar. No afuera, sino dentro de ti. Y cuando cambias por dentro, la mariposa regresa. No porque la hayas perseguido, sino porque ahora eres el lugar donde desea posarse. Capítulo 2. Soltar no es rendirse, el arte de permitir. Soltar. Una palabra sencilla, pero que suele provocar resistencia. Porque en nuestra cultura, soltar se ha confundido con rendirse, con abandonar, con fracasar. Creemos que quien suelta pierde. Que dejar ir es una señal de debilidad. Pero en la filosofía del Tao, soltar no es renunciar, es liberar el exceso que impide el flujo. Lao Tzu nos muestra que el verdadero poder no está en quien se aferra, sino en quien sabe permitir que la vida se mueva sin obstáculo.
Cuando tomas agua con una mano cerrada, la derramas. Cuando sujetas a alguien con demasiada fuerza, lo asfixias. Cuando retienes el aire por miedo a soltarlo, te ahogas. La vida es flujo, y el flujo solo ocurre cuando hay espacio. Soltar es crear ese espacio. No para que nada lo llene, sino para permitir que lo adecuado pueda entrar. Soltar no es pasividad. Es confianza activa. Es una elección consciente de dejar de imponer. Lao Tzu enseñaba que el universo funciona con ritmos propios, que no responden al calendario ni al reloj humano. Las estaciones no se apresuran. El mar no se angustia por llegar a la orilla. Cuando intervenimos con ansiedad en el ritmo natural de las cosas, creamos tensión. Cuando forzamos un resultado, estrechamos el canal por el que podría manifestarse. Soltar, entonces, no es desinterés. Es sabiduría vibracional. Es saber cuándo actuar y cuándo hacerse a un lado. Muchos preguntan, ¿cómo suelto algo que me importa profundamente? Y la respuesta no es lógica. No se trata de apagar el deseo, sino de aflojar el control. Puedes seguir queriendo algo, pero sin tensión. Sin necesidad de que llegue en un tiempo, forma o manera específica. Puedes mantener tu intención, y al mismo tiempo confiar en que si es para ti, llegará. Y si no, algo más alineado ocupará su lugar. Soltar es confiar en el orden invisible de la vida. Es reconocer que hay una inteligencia más vasta que tu mente, que entreteje realidades más allá de lo que puedes ver. Es permitir que esa inteligencia actúe. Cuando sueltas, no te alejas de lo que deseas, te acercas desde una frecuencia más pura. Porque ya no hay miedo, ni carencia, ni obsesión. Solo apertura. En la práctica, soltar se siente como un suspiro, como una entrega interna, como un dejar de luchar. No es resignación. Es paz. No es vacío. Es espacio disponible. A veces, al soltar, algo se va. Y a veces, al soltar, eso mismo regresa, transformado. Pero ya no porque lo retenías, sino porque ahora puedes recibirlo con libertad. Lao Tzu decía, cuando dejo ir lo que soy, me convierto en lo que podría ser. Cuando dejo ir lo que tengo, recibo lo que necesito. ¿Estás dispuesto a soltar lo que crees necesitar para permitir lo que verdaderamente está alineado contigo? Este es el segundo paso. No una técnica, sino una experiencia. No una renuncia, sino una expansión silenciosa. Y si lo sientes, haz la prueba esta noche. Antes de dormir, respira profundo. Y suelta. Tal vez mañana, despiertes más ligero, más abierto, más tú. Capítulo 3. Vaciarse para recibir, el principio del recipiente. La vida no puede llenar lo que ya está lleno. No puede entrar donde no hay espacio. Este principio, tan simple, es uno de los fundamentos más profundos del Tao y de la enseñanza de Lao Tzu. Para recibir algo nuevo, debes estar dispuesto a vaciarte de lo viejo. Vaciarte de expectativas rígidas, de creencias que ya no te sirven, de ideas fijas sobre cómo debería ser tu camino. Solo el recipiente vacío puede recibir agua fresca. Solo quien suelta lo que pesa puede elevarse. Esta es una ley energética tan poderosa como ignorada. Vivimos acumulando cosas, ideas, emociones, recuerdos. Nos apegamos incluso al dolor, porque creemos que sin él no sabríamos quiénes somos. Nos llenamos de actividad, de ruido, de exigencias.
Pero en esa saturación, dejamos de escuchar, de percibir, de recibir. Lao Tzu decía, utiliza la arcilla para hacer una vasija, pero es el espacio vacío en su interior lo que la hace útil. ¿Qué tanto espacio vacío hay en ti para lo que la vida quiere darte? Vaciarse no significa olvidar ni rechazar lo vivido. Significa hacer espacio consciente. Es darte cuenta de que el pasado ya no puede ocupar el lugar del presente. Que los tengo que pueden ser reemplazados por siento que. Que las certezas mentales pueden abrir paso a la sabiduría intuitiva. Lao Tzu no te pide que renuncies a lo que eres, sino a lo que ya no necesitas ser. Porque la transformación ocurre no cuando acumulas más información, sino cuando permites que lo esencial emerja desde el silencio. Este principio es especialmente poderoso cuando se aplica al deseo. Muchas veces pedimos algo a la vida, una relación, una oportunidad, una respuesta, pero no dejamos espacio para que llegue. Estamos tan llenos de ideas de cómo debería ser, que no reconocemos cuando lo que llega es incluso mejor. Estamos tan apegados a una versión de nosotros mismos, que no permitimos que la nueva identidad, más ligera, más alineada, se exprese. Vaciarse es, en el fondo, un acto de amor propio. Es mirar dentro y decir, esto ya no me sirve. Esto ya cumplió su ciclo. Esto puede irse en paz. Y al hacerlo, algo en ti se expande. Aparece el aire donde antes había densidad. Aparece la calma donde antes había ruido. Aparece el espacio, donde ahora la vida puede actuar. En la práctica, puedes comenzar de forma muy concreta. ¿Qué podrías soltar hoy, por mínimo que sea? ¿Un pensamiento repetitivo? ¿Una conversación pendiente que cargas desde hace meses? ¿Un objeto que simboliza algo que ya no eres? ¿Una autoexigencia? Cada vez que sueltas algo pequeño, entrenas tu campo energético para recibir algo más grande. Y cuando lo haces desde el corazón, sin lucha, sin presión, solo con intención clara, ese vacío se convierte en un llamado silencioso, que el universo escucha. Lao Tzu no hablaba de fe ciega. Hablaba de sabiduría activa. De comprender que el mundo no necesita tu control para funcionar. Que tu alma no necesita llenar cada espacio para sentirse valiosa. Que muchas veces, el siguiente paso solo puede aparecer cuando el anterior se ha cerrado completamente. Así que, si sientes que algo no llega, pregúntate, ¿estoy verdaderamente disponible para recibirlo? ¿O estoy intentando meterlo en un recipiente lleno de temor, de prisa, de rigidez? La respuesta no la da nadie fuera de ti. Pero si te atreves a vaciarte, a respirar, a confiar, descubrirás que ese espacio que parecía vacío, en realidad, es el portal por donde entra la vida. Capítulo 4. El poder del no hacer. Actuar sin esfuerzo. En un mundo obsesionado con la productividad, con la prisa, con los resultados, la idea de no hacer parece una locura. Pero para Lao Tzu, el no hacer no es pereza ni abandono. Es una forma superior de acción. Es actuar sin forzar, sin tensión, sin desgarrarse por dentro para lograr algo afuera. Es permitir que el movimiento surja desde la armonía interior, no desde la imposición mental. Y cuando esa acción nace desde el centro, fluye, transforma y rara vez falla. El concepto taoísta de Wu Wei, a menudo traducido como no acción o acción sin esfuerzo, es uno de los pilares más poderosos de la filosofía de Lao Tzu. Pero también uno de los más incomprendidos. No se trata de quedarse inmóvil esperando que todo ocurra por arte de magia.
Se trata de alinearse tanto con el ritmo natural de las cosas, que tu acción se vuelve una extensión del flujo, y no una resistencia a él. Mira la naturaleza. El árbol no se esfuerza por crecer, pero crece. El sol no lucha por brillar, pero ilumina. El agua no discute con la roca, pero la moldea. La vida se mueve con una sabiduría tan precisa, tan suave, tan silenciosa, que no necesita estridencias. ¿Y si tu vida también pudiera avanzar así? ¿Y si tus mayores logros no vinieran del agotamiento, sino de la sincronía? Cuando actúas desde el miedo, el ego o la ansiedad, lo que haces tiene peso. Duele. Cuesta. Pero cuando tu acción nace desde la paz, desde la intuición, desde la conexión con lo que verdaderamente eres, entonces el hacer se vuelve danza. No fuerza. No lucha. No desgaste. Solo presencia. Y en la presencia, todo encuentra su cauce. Esto no significa que no tendrás desafíos. Significa que no necesitarás romperte por dentro para enfrentarlos. Porque sabrás cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo avanzar y cuándo esperar. Cuándo insistir y cuándo soltar. No porque alguien te lo diga, sino porque lo sentirás en el cuerpo, en el ritmo del día, en las señales sutiles que empiezan a volverse claras cuando estás alineado. Muchos piensan que este estado es solo para monjes o iluminados. Pero no. Está disponible para ti, ahora. Comienza con pequeños actos, respira antes de actuar. Siente antes de responder. Pregúntate, ¿esto que voy a hacer nace desde la prisa o desde la claridad? Si viene desde la tensión, detente. Si surge desde el centro, avanza. Esa es la brújula. El cuerpo lo sabe. El corazón lo confirma. La paradoja es que, cuando entras en este estado, haces menos, pero logras más. Porque tus acciones ya no son reacciones automáticas, sino movimientos conscientes. Ya no estás empujando la vida, estás bailando con ella. Y en esa danza, lo que antes parecía imposible, comienza a llegar sin esfuerzo. Porque ya no lo estás bloqueando con tu urgencia. Lao Tzu decía, el sabio no hace grandes cosas, y sin embargo, nada queda sin hacer. Porque su hacer no viene del ego, sino del Tao. Y el Tao nunca se equivoca. ¿Te atreves a entrar en ese espacio? ¿A dejar de forzar y comenzar a fluir? ¿A soltar la tensión del resultado y confiar en la inteligencia del instante? Haz la prueba. Hoy, solo por hoy. No empujes. Permite. No impongas. Escucha. Y verás cómo la vida, sin grandes ruidos, te lleva justo donde debías estar. Capítulo 5. Cuando menos haces, más ocurre. Existe un punto en el camino donde algo desconcertante sucede. Cuando dejas de empujar, la vida empieza a moverse sola. No porque hayas renunciado, sino porque has salido del medio. Lao Tzu observó este fenómeno con claridad absoluta. Comprendió que el mayor obstáculo para que las cosas sucedan suele ser nuestro exceso de intervención. Nuestra necesidad de controlar, de anticipar, de corregir constantemente el curso natural de los acontecimientos. Este capítulo revela una de las paradojas más profundas del Tao. Cuando haces menos desde el ego, ocurre más desde el orden natural. Piensa en cuántas veces has intentado arreglar algo que no estaba listo para ser resuelto. ¿Cuántas veces hablaste de más, actuaste antes de tiempo, insististe cuando el silencio era la respuesta? Y piensa también en cuántas veces, cuando te rendiste, no por cansancio,
sino por comprensión, las cosas comenzaron a ordenarse solas. No fue casualidad. Fue alineación. El problema no es la acción. El problema es la acción desalineada. Cuando actúas desde la prisa, estás diciendo al universo, no confío en ti. Cuando actúas desde el miedo, estás diciendo, no confío en mí. Y cuando actúas desde el control, estás diciendo, no confío en el proceso. Lao Tzu enseñaba que el sabio no se adelanta al río. Espera a que la corriente lo tome cuando es el momento. No porque sea pasivo, sino porque entiende algo que la mayoría olvida. El tiempo correcto es más poderoso que el esfuerzo constante. Esto no significa dejar de vivir ni abandonar tus responsabilidades. Significa aprender a detectar cuando tu acción nace del centro y cuando nace de la ansiedad. La primera abre caminos. La segunda los bloquea. Cuando haces menos desde la mente hiperactiva, algo en ti se aquieta. Cuando te aquietas, comienzas a ver. Cuando ves con claridad, eliges mejor. Y cuando eliges mejor, necesitas hacer menos. Así funciona el movimiento inverso. La vida no responde a la cantidad de pasos, sino a la calidad del paso. Un solo paso dado en coherencia puede mover más realidad que 100 pasos dados desde la tensión. Por eso, muchas veces, lo más poderoso que puedes hacer no es actuar, sino detenerte a sentir. Detenerte a escuchar. Detenerte a esperar la señal. Detenerte a vaciar el ruido interno. En ese espacio aparentemente inmóvil, algo se organiza. Las piezas que antes no encajaban comienzan a alinearse. Las respuestas aparecen sin que las busques. Las oportunidades llegan sin persecución. Porque ya no estás interfiriendo con el flujo natural. Lao Tzu lo expresó así. Quien se adelanta, tropieza. Quien se apoya demasiado, cae. Quien se retira en el momento justo, permanece. Este capítulo no te invita a desaparecer del mundo. Te invita a dejar de forzar tu presencia en él. A confiar en que no todo requiere tu empuje. A reconocer que la vida también sabe moverse sola. Haz la prueba. Hoy, elige una sola situación que te esté generando tensión. Y en lugar de hacer más, haz menos. Respira. Espera. Escucha. Tal vez descubras que lo que estabas intentando controlar ya estaba encontrando su camino. Capítulo 6. Dejar de resistir. Cómo el control crea el bloqueo. Todo en la naturaleza fluye, hasta que algo se opone. El agua corre sin esfuerzo hasta que encuentra una represa. El viento se desplaza suavemente hasta que topa con un muro. Lo mismo ocurre con la energía de la vida. Fluye de manera natural, sencilla, armónica. Pero cuando aparece el deseo de controlarlo todo, se genera un quiebre. Lao Tzu lo sabía. El control excesivo no crea orden, crea resistencia. Y la resistencia es, muchas veces, el verdadero origen del sufrimiento. Nos han enseñado a temer la incertidumbre. A creer que si no dominamos el resultado, algo malo pasará. Entonces controlamos el tiempo, las emociones, a los otros, incluso a nosotros mismos. Pero esa necesidad de tenerlo todo bajo control no nos da seguridad, nos agota, nos desconecta, nos encierra. Y lo más importante, nos aleja del flujo natural del Tao. El Tao, ese principio invisible que da vida y forma a todo, no responde a la imposición. No se deja atrapar. No se rinde ante la rigidez. Por eso,
Quienes más pretenden controlar sus vidas suelen ser los más frustrados. Porque nada en la existencia está diseñado para obedecer a un solo plan humano. La vida no es una línea recta. Es una espiral, un río, una danza. Si te resistes, te arrastra. Si fluyes con ella, te transforma. Lao Tzu decía: el sabio es como el agua, se adapta a todo, pero no se somete a nada. No se trata de ceder tu poder, sino de reconocer que tu verdadero poder no está en dominar, sino en alinearte. Que soltar el control no es debilidad, sino inteligencia espiritual. Que dejar de resistir no es rendirse, sino permitir que lo nuevo tenga espacio para manifestarse. Cuando insistes en controlar, estás enviando al universo una señal de desconfianza. Y el universo responde no a tus palabras, sino a tu vibración. Así, cada vez que te aferras a una forma específica, a un tiempo exacto, a una expectativa rígida, estás cerrando las puertas a formas mejores, tiempos más sabios y resultados más elevados. Porque la energía del control es la energía del miedo. Y el miedo bloquea. Siempre. ¿Cómo empezar a soltar ese hábito? Primero, reconociéndolo. Observando en qué áreas de tu vida sientes la necesidad constante de dominar. ¿El trabajo? ¿Las relaciones? ¿Tu imagen? Luego, hazte una sola pregunta. ¿Qué pasaría si soltara un poco? No todo el control. Solo un poco. ¿Qué pasaría si confiara en que la vida también sabe moverse sin mi empuje constante? ¿Qué pasaría si dejara de resistirme a lo que es, y comenzara a actuar desde lo que siento? Cuando dejas de resistir, ocurre algo profundo. La energía comienza a moverse. El cuerpo se relaja. La mente se aquieta. Las emociones se liberan. Y en ese vacío que queda cuando el control se suelta, aparece el verdadero poder. Un poder sereno, silencioso, intuitivo. El poder de quien no necesita controlar, porque ha comprendido que la vida, en su inteligencia infinita, ya está a cargo. Haz la prueba hoy. Identifica un área donde sientas tensión. Y simplemente repite en silencio. No necesito resistir esto. Puedo confiar. Tal vez, al hacer eso, descubras que al soltar lo que querías que ocurriera, finalmente tiene espacio para suceder. Capítulo 7. La paradoja del vacío, donde no hay nada, todo comienza. En la lógica de la mente, el vacío representa carencia, ausencia, pérdida. Nos da miedo. Lo evitamos llenando cada espacio, cada momento, cada pensamiento. No soportamos el silencio. Tememos quedarnos sin saber, sin hacer, sin tener. Pero en la sabiduría del Tao, el vacío no es un problema, es el origen. Lao Tzu nos muestra una verdad contraria a todo lo que nos enseñaron. Solo cuando hay vacío, la creación es posible. El vacío no es oscuridad ni abandono. Es potencial. Es espacio puro, sin forma, donde todo puede surgir. Es como el lienzo en blanco antes de la pintura, el silencio antes de la música, la pausa antes del nacimiento. Nada real puede nacer en un lugar saturado. Si estás lleno de ideas rígidas, no puedes recibir inspiración. Si estás lleno de juicios, no puedes comprender. Si estás lleno de exigencias, no puedes disfrutar. Por eso Lao Tzu enseñaba: quien se vacía, se llena. Quien se llena, se desborda. La vida no se precipita. El universo no está apurado. Y, sin embargo,
Todo ocurre a su debido tiempo. La paradoja del vacío es que en la nada, todo está gestándose. Lo que tú llamas vacío, el Tao lo llama gestación. Pero para que ese proceso ocurra, debes aprender a permanecer en el vacío sin huir. A resistir el impulso de llenarlo con cualquier cosa, con distracciones, con decisiones forzadas, con respuestas apresuradas. Porque en el vacío aparece lo verdadero. Este principio puede aplicarse a todas las áreas de tu vida. Si terminas una relación, no corras a comenzar otra solo para evitar la soledad. Permítete estar contigo, vacío de la energía anterior, para que puedas recibir algo nuevo con conciencia. Si cierras una etapa laboral, no llenes el espacio con ruido o actividad frenética. Detente. Escucha. Tal vez el vacío te revele lo que verdaderamente deseas. Si no sabes qué hacer, no decidas desde la urgencia. Permanece en el no saber. El vacío te hablará. Lo más difícil no es crear. Es aprender a no interferir en el proceso antes de tiempo. El vacío es incómodo porque desmantela el ego. Porque nos recuerda que no controlamos, que no sabemos, que no somos lo que tenemos. Pero también es ahí, en ese espacio desnudo, donde la esencia comienza a brillar. Lao Tzu no huyó del vacío. Lo habitó. Y desde ahí comprendió que todo lo sólido es ilusorio si no está enraizado en el silencio. La palabra sin pausa no tiene poder. La acción sin descanso no tiene dirección. El ser que no se vacía, no puede renovarse. Entonces, ¿qué puedes hacer cuando sientes el vacío? Nada. Solo estar. Solo respirar. Solo permitir. Y en ese estar, abrirte a lo nuevo. Tal vez no venga hoy ni mañana. Pero cuando venga, sabrás que fue el espacio que creaste con coraje lo que lo atrajo. El vacío no es un castigo. Es una bendición disfrazada. Es el silencio fértil que precede al canto. Y si tienes el valor de permanecer en él, sin llenarlo con lo de siempre, descubrirás que lo que parecía nada, era todo lo que necesitabas para comenzar. Capítulo 8. El agua lo enseña todo, suavidad que vence a la dureza. Lao Tzu, al contemplar la naturaleza, descubrió que la maestra más grande de todas era el agua. En sus palabras más recordadas, dijo: «Nada en el mundo es más blando y débil que el agua. Y sin embargo, nada la supera para vencer lo duro y fuerte». Este principio no es poético, es profundamente práctico. Nos recuerda que, en un universo dominado por la fuerza, la prisa y la rigidez, lo que realmente transforma no es la dureza, sino la suavidad. El agua no lucha, pero lo atraviesa todo. No grita, pero es escuchada. No empuja, pero avanza. Y al final, vence a lo aparentemente invencible. Nuestra mente, programada para la conquista, lo rechaza. Nos enseñaron que hay que ser duros, defendernos, imponernos. Que quien cede, pierde. Pero Lao Tzu descubrió una verdad más profunda: la flexibilidad no es debilidad, es poder supremo. El agua es flexible, y por eso se adapta. Y al adaptarse, no se quiebra, transforma. No se opone, moldea. ¿Cómo se aplica esto en nuestra vida? Cuando discutes con alguien, ¿qué pasa si en vez de elevar la voz, suavizas el tono? Si en vez de atacar, ¿escuchas? Cuando te enfrentas a un obstáculo, ¿qué ocurre si en vez de forzar, rodeas, fluyes, esperas? Cuando un sueño se retrasa, ¿qué sucede si en vez de exigir, confías, respiras,
¿Continúas? Esto no es resignación. Es inteligencia profunda. El agua no se rinde. Simplemente no lucha donde no necesita hacerlo. Muchos piensan que ser suaves es ser sumisos. Pero en realidad, es al revés. Quien necesita mostrarse duro todo el tiempo, está en defensa. Quien puede ser suave, ya no necesita demostrar nada. La suavidad implica una confianza silenciosa. Confianza en que no necesitas vencer para avanzar. Ni gritar para ser escuchado. Ni demostrar para ser valioso. El agua nos enseña también la importancia de estar en movimiento constante sin ansiedad. No se estanca. No se apresura. No se detiene. Así debería ser nuestra energía, fluir sin prisa, actuar sin tensión, avanzar sin desgastarse. Cuando comprendemos esto, dejamos de resistir tanto a la vida. De repente, los conflictos se disuelven, los muros ceden, las respuestas aparecen. Practica hoy la suavidad. En tu tono. En tu cuerpo. En tus decisiones. ¿Hay algo que puedas dejar de empujar? ¿Algún lugar donde puedas dejar de imponerte? ¿Alguna persona a la que puedas escuchar más y exigir menos? Sé como el agua. Permítete entrar sin violencia y dejar huella. Permítete caer sin romper. Y cuando sientas que el mundo se endurece, recuerda que hasta la piedra más firme cede con el paso del agua. Y si el agua puede hacerlo todo, sin fuerza, sin lucha, ¿qué no podrías hacer tú? Si te atrevieras a ser igual de suave. Capítulo 9. Menos es más. El equilibrio invisible del exceso. En una época donde todo nos empuja al más productividad, más información, más éxito, más validación, hablar de hacer menos parece una invitación al fracaso. Sin embargo, Lao Tzu comprendía que el exceso es el enemigo oculto del equilibrio. Que cuando algo se llena demasiado, pierde su esencia. Que cuando el recipiente rebosa, ya no sirve para contener, sino que comienza a derramar. La sabiduría del Tao no se expresa en acumulación, sino en armonía. No busca tener más, sino ser en paz. Y eso implica saber cuándo detenerse. Saber cuándo soltar el impulso de ir más allá, cuando ya has llegado. Lao Tzu escribió: afilar demasiado una espada la desgasta. Llenar una casa de oro y jade, nadie puede protegerlo. Amasar méritos y honores, atrae la desgracia. Retírate cuando la obra esté hecha, este es el camino del cielo. Esta enseñanza nos recuerda que, muchas veces, lo que creemos que es progreso, es exceso disfrazado. Que pasamos la línea sutil donde algo deja de construir y comienza a agotar. Un trabajo que amamos, si no lo equilibramos, se convierte en agotamiento. Un deseo legítimo de mejora, si se vuelve obsesión, se convierte en ansiedad. Incluso el crecimiento interior, si se fuerza, puede terminar siendo una prisión sutil. Todo exceso rompe la armonía del Tao. Entonces, ¿cómo saber cuándo detenerse? El cuerpo lo sabe. Cuando algo comienza a pesar, cuando sientes que fuerzas más de lo que fluyes, cuando el entusiasmo se transforma en tensión, has cruzado esa línea. El equilibrio no grita, susurra. Y si no aprendes a escucharlo, la vida te lo gritará más adelante, con señales más intensas. Este principio también aplica a nuestras relaciones. Cuando quieres demasiado controlar, proteger, agradar, dejas de amar con libertad. El exceso, incluso de amor, si no es consciente, puede volverse apego, dependencia,
manipulación disfrazada. El verdadero amor, como el Tao, deja espacio. No satura. No exige. En lo cotidiano, practicar el menos es más puede cambiarlo todo. ¿Puedes hablar un poco menos y escuchar más? ¿Puedes hacer una tarea con mayor presencia en lugar de hacer 10 con ansiedad? ¿Puedes elegir el silencio antes que el juicio? ¿La pausa antes que la reacción? En esa decisión sencilla, comienzas a recuperar tu centro. Porque el equilibrio no se construye con grandes gestos, sino con pequeños actos conscientes. No se alcanza al final del camino, se practica en cada paso. Y cada vez que decides detenerte justo antes del exceso, algo se armoniza en ti. Menos es más. Porque en lo sutil, en lo esencial, en lo verdadero, es donde vive la fuerza real. Y cuando aprendes a caminar sin abarcarlo todo, descubres que no necesitas tanto como pensabas. Que la plenitud no está en la acumulación, sino en la claridad con la que eliges. El que sabe cuándo detenerse, vive sin miedo. Y el que vive sin miedo, camina en unidad con el Tao. Capítulo 10. La quietud como origen del cambio verdadero. Vivimos en un mundo donde se nos enseña que, para que algo suceda, debemos estar en movimiento constante. Que el cambio solo viene de la acción, del esfuerzo, del hacer. Sin embargo, Lao Tzu descubrió una verdad radicalmente distinta. Es en la quietud donde nace la verdadera transformación. No en la agitación, sino en el silencio. No en el ruido de la mente, sino en el reposo del alma. La quietud no es pasividad. Es profundidad. Es el lugar interno donde el ego se calla y el ser verdadero comienza a emerger. Es ese momento entre pensamientos, entre palabras, entre respiraciones, donde algo más antiguo que tú mismo comienza a hablarte. No en voz alta, no con ideas, sino con presencia. Lao Tzu escribió: el movimiento vence al frío. La quietud vence al calor. El que permanece sereno, se mantiene en armonía con el mundo. Porque entendió que solo en la quietud podemos ver con claridad lo que está realmente ocurriendo. Solo cuando dejamos de movernos compulsivamente, podemos observar las causas profundas de nuestra confusión, de nuestra prisa, de nuestra necesidad de controlar. Muchos temen la quietud porque, al detenerse, se enfrentan a lo que han evitado. El dolor no sentido. La pregunta no resuelta. El vacío al que no han querido mirar. Pero justamente ahí, en esa incomodidad inicial, reside el umbral del cambio. Es desde esa quietud incómoda que podemos nacer otra vez, pero desde dentro. En la práctica, la quietud puede ser tan sencilla como cerrar los ojos por un instante y no hacer nada. Solo respirar. Solo habitarte. Solo sentir. No buscar respuestas. No pedir milagros. Solo estar. Y en ese estar, algo comienza a ordenarse solo. Como si tu alma, al no ser interrumpida por tu mente, comenzara a recordar su camino. La quietud no es estéril. Es fértil. Es el terreno donde germinan las ideas más profundas, las intuiciones más certeras, las decisiones más sabias. No necesitas horas de meditación. Solo unos segundos de presencia total. Un instante de no huir de ti. Y desde ahí, desde ese lugar donde nada se fuerza, la vida empieza a moverse de otra manera. Tal vez no con fuegos artificiales. Tal vez no con resultados inmediatos. Pero con una paz creciente. Una claridad más nítida.
una certeza suave de que estás volviendo al centro. La quietud es una medicina silenciosa, una verdad sin forma, una fuerza que no compite, pero transforma. Hoy, haz la prueba. En algún momento del día, siéntate contigo mismo. Sin música, sin pantallas, sin metas. Solo siéntate. Respira. Y permítete ser. Y quizás, sin que lo esperes, desde esa quietud, algo que llevaba tiempo atascado, comience, por fin, a moverse. Capítulo 11. El arte de ceder, ganar sin imponerse. A lo largo de la vida, nos han repetido que debemos imponernos para avanzar, que la fuerza se demuestra al vencer, al tener la última palabra, al no dejarse pisar. Pero Lao Tzu enseñó todo lo contrario. Quien sabe ceder en el momento adecuado, no pierde, gana. No gana a otros, sino algo mucho más valioso: equilibrio, respeto, claridad. El arte de ceder no es debilidad. Es estrategia invisible. Es sabiduría vibrando por debajo del ruido. En el Tao, ceder no es rendición. Es fluidez. Es comprender que el universo no premia al que más fuerza, sino al que mejor se adapta. Que muchas veces, el verdadero poder está en no pelear, en no escalar, en no responder desde el ego. Lao Tzu escribió: el hombre fuerte conquista, pero el sabio conquista sin combatir. Ceder no significa callar siempre, aceptar abusos o tolerar lo injusto. Significa que sabes elegir tus batallas, que comprendes cuando una discusión te vacía, cuando una insistencia no vale la energía que consumes, cuando es mejor dar un paso atrás para ver con mayor perspectiva. Ceder es soltar el deseo de tener razón, para abrir la puerta a la verdad más profunda. Imagina un árbol rígido durante una tormenta. Cuando el viento golpea, su dureza se convierte en su mayor debilidad, y se parte. Pero el bambú, que es flexible, se inclina, se adapta, y luego vuelve a erguirse. Así debe ser nuestra energía frente a los desafíos. A veces, la firmeza nos rompe. La suavidad, en cambio, nos protege. Ceder también es sabiduría emocional. ¿Cuántos conflictos personales surgen simplemente porque nadie quiere soltar primero? Porque ambos quieren ganar la discusión, el argumento, la posición. Pero, ¿a qué costo? ¿Cuánta paz se pierde por querer tener razón? Lao Tzu lo sabía: quien quiere dominar, pierde el control. Quien fluye con el momento, domina el arte de vivir. En lo cotidiano, practicar el arte de ceder puede significar guardar silencio cuando sabes que tus palabras solo crearán más ruido. Puede significar escuchar a alguien sin necesidad de corregirlo. Puede significar dejar ir algo que, aunque justo, ya te está robando tu centro. No porque no te importe, sino porque has comprendido que tu energía es sagrada. Ceder no te quita fuerza. Te conecta con una fuerza más sutil. Una que no se mide en volumen ni en poder externo, sino en paz interior. La paz de saber que no necesitas imponerte para ser tú. La paz de confiar en que lo que es tuyo no necesita lucha para quedarse. La paz de caminar sin competir, y aún así, avanzar. Hoy, observa tu día. ¿Dónde estás luchando innecesariamente? ¿Dónde puedes soltar, inclinarte, fluir, sin perder tu esencia? Tal vez descubras que al ceder en lo superficial, ganas profundidad. Que al soltar el control de un momento, recuperas el control de ti mismo. Y que, al dejar de empujar,
La vida empieza, una vez más, a abrirse sin esfuerzo. Capítulo 12. Ser sin pretender, el poder de lo invisible. Vivimos rodeados de estímulos, imágenes, comparaciones. La cultura del hacer, del mostrar, del brillar ha convertido la existencia en un escaparate donde cada gesto busca validación. Sin embargo, Lao Tzu entendió algo que el mundo moderno parece haber olvidado: lo más poderoso no necesita ser visto. Lo que verdaderamente transforma no hace ruido. Lo que es auténtico no se esfuerza por parecerlo. Esta es la esencia de ser, sin pretender. En el Tao, el verdadero poder es silencioso, como el crecimiento de las raíces bajo la tierra, como la brisa que mueve las hojas sin que nadie la vea, como el corazón que late sin pedir permiso. Lao Tzu decía: el sabio no se exhibe, y por eso brilla. No se justifica, y por eso es creíble. No se impone, y por eso permanece. Pretender desgasta, porque implica sostener una imagen, una postura, una máscara. Implica adaptar tu ser al deseo del otro, a la expectativa del mundo. Y cuanto más te esfuerzas por parecer, menos energía tienes para simplemente ser. Lo invisible, en cambio, no compite. No actúa para impresionar. Solo actúa porque le nace. Ser sin pretender significa vivir en coherencia interna. Decir lo que sientes, no lo que agrada. Hacer lo que resuena, no lo que impone la tendencia. Elegir el silencio cuando no hay verdad que decir. Y mostrarte tal como eres, incluso cuando eso no genera aplausos. Esto no significa aislarse ni rechazar el mundo. Significa no depender de él para validar tu existencia. El fuego no necesita espectadores para arder. La flor no espera elogios para florecer. Y el sabio, como el Tao, no busca reconocimiento. Solo fluye, y al hacerlo, transforma. En la práctica, ser sin pretender puede sentirse como descanso. Es ese momento en que dejas de impresionar, y simplemente respiras. En que ya no editas tus palabras para agradar. En que sonríes no por obligación, sino porque algo en ti está en paz. Cuando vives así, sucede algo hermoso. Atraes lo que es verdadero. Personas que te valoran por lo que eres, no por lo que muestras. Oportunidades que llegan por vibración, no por estrategia. Alegrías que nacen de lo simple, no de la sobreestimulación. Lao Tzu enseñaba que lo más sagrado es lo que no se ve. Que lo que se exhibe demasiado pierde su fuerza. Y que la grandeza real es humilde, callada, profunda. Como el océano, que todo lo contiene. Pero jamás se jacta de su poder. Hazte una pregunta hoy. ¿Estoy actuando desde mi centro, o desde el personaje que creo que debo ser? Y si descubres que estás fingiendo, no te culpes. Solo suelta. Respira. Vuelve a ti. Y recuerda, no necesitas demostrar lo que ya eres. El mundo no necesita más ruido. Necesita más presencia. Ser sin pretender es libertad. Y en esa libertad, el alma descansa. Y al descansar, brilla. Epílogo. Volver al centro, el retorno silencioso al Tao. Después de cada palabra, después de cada pausa, después de cada intento por comprender lo inabarcable, queda solo una certeza: todo regresa al centro. Como el río que fluye hacia el mar, como la noche que inevitablemente conduce al amanecer, como la respiración que siempre vuelve al silencio, así es también el viaje del alma.
Lao Tzu no nos dejó un camino rígido, ni un código moral, ni una doctrina. Nos dejó una dirección invisible: volver al Tao. Volver a nosotros. A lo largo de este recorrido, tal vez haya sentido una calma nueva, un reconocimiento antiguo, una intuición que no viene de la mente, sino de algo más profundo. Tal vez has recordado, porque no se trata de aprender, sino de recordar, que no necesitas correr para avanzar, que no necesitas imponerte para existir, que no necesitas saberlo todo para confiar. Lao Tzu, con su silencio lleno de significado, nos enseñó que la vida no necesita ser forzada, solo permitida. Todo lo que buscabas ya estaba en ti. Solo hacía falta espacio para que emergiera. La paz no está al final de una meta, sino en la forma en que caminas. La sabiduría no es acumular conceptos, sino vaciarse de lo innecesario. Y el poder real es suave, invisible, inquebrantable. Volver al centro es aprender a confiar otra vez en lo simple. Es recordar que cada respiración es un puente. Que cada silencio es un maestro. Que cada vez que sueltas, el Tao toma tu lugar. No para decidir por ti, sino para caminar contigo. Sin prisa. Sin esfuerzo. Sin máscaras. Este no es un audiolibro para terminar. Es un espejo para volver a él. Porque cada vez que lo escuches, estarás en otro punto del río. Y el río, aunque sea el mismo, nunca te habla igual. Escúchalo cuando sientas que fuerzas. Escúchalo cuando olvides. Escúchalo cuando el ruido del mundo nuble tu verdad. Y si algo de todo esto resonó en ti, si algo dentro se aquietó, aunque sea por un instante, entonces el Tao ha hablado. No a través de palabras, sino en el silencio entre ellas. Te invito a regresar a este espacio cada vez que lo necesites. Pero más allá de este audiolibro, te invito a regresar a ti. Porque allí donde no hay tensión, donde no hay prisa, donde no hay pretensión, comienza, en lo más profundo, el verdadero camino. Gracias por escuchar con el alma. Ahora, camina en silencio. Y deja que el Tao haga el resto.